Me llamo Concha Pascual Torres, nací en el año 1956 y aunque ahora estoy jubilada, pues en mi vida profesional he trabajado en banca, como directora de banca, también como profesora, pero la última etapa como directora de banco. Yo nací en Ibi, en la provincia de Alicante, es el pueblo que todo el mundo conoce como el pueblo de los juguetes. Nací allí, estuve estudiando en Alicante y en Valencia, y luego volví, cuando acabé la carrera estudié químicas, entonces volví al pueblo, estuve trabajando también en Madrid y por circunstancias de la vida entré a trabajar en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que ahora ha desaparecido, ¿no? Entonces cuando trabajaba allí nos dieron la posibilidad, como iban a ampliar sucursales y un poco a expandir su red en Castellón, pues nos dieron la posibilidad de venir aquí a Castellón a trabajar. Entonces yo vi que había posibilidades de ir progresando mejor en el trabajo, se abría un futuro ahí que parecía que era mejor, y entonces me vine aquí fundamentalmente para trabajar, no de una manera definitiva. Lo que pasa es que luego me gustó mucho vivir aquí, me empecé a relacionar con la gente y decidí quedarme. Yo cuando llegué, al principio viví en el centro, bueno, casi siempre he vivido en el centro. Nosotros preferentemente cuando jugábamos en la calle, o sea, nosotros íbamos al colegio, yo iba había dos posibilidades, un colegio público que era mixto, el colegio privado que era de las monjas, que era solo de chicas entonces, ahora no, ahora es mixto. Y entonces, bueno, yo iba al colegio de las chicas. Y entonces nosotros cuando salíamos, pues claro, en un pueblo todo está muy cerca. Preferentemente lo que hacíamos pues era jugar en la calle, jugar con los compañeros. Yo no tengo recuerdos de haber hecho cosas exclusivamente para las chicas, porque durante todo el tiempo, en ese periodo de jugar o en ese periodo de la adolescencia, yo he tenido la pandilla y siempre hemos estado chicos y chicas en la parte del ocio. Pero sí que recuerdo que mi madre, al pensarlo el otro día, reflexioné y digo, es que yo siempre he estado en espacios que no eran solo de mujeres, pero mi madre sí, y lo recuerdo porque ellas allí tenían la asociación de amas de casa, que era donde ellas iban ahí, hacían actividades, pues de talleres de cocina, o a lo mejor hacían alguna salida, alguna excursión, y luego entre ellas sí que se relacionaban en las casas, ¿no? Como que quedaban pues a lo mejor a tomar café, mientras que los hombres iban al bar, jugaban la partida y todas en esa parte, ellas sí que iban y se reunían ellas solas, jugaban, tomaban café, pero yo no he tenido esa parte. Yo durante todo ese periodo siempre ha sido mixto, hemos sido chicos y chicas a la vez. Yo en un periodo de mi vida era muy cañera con respecto a la reivindicación de las mujeres. Luego el tiempo no como que te va, pero en esa época me parecía muy importante reivindicar la figura de la mujer, porque veía que para ellas el hecho de no haber tenido a lo mejor un trabajo o de no tener una capacidad económica para subsistir condicionaba mucho el hecho de continuar o no continuar en un matrimonio, o el hecho por el que se habían casado, incluso en compañeras mías a lo largo de ese periodo. Entonces, cuando ibas ellas hablaban pues de los hijos, de los maridos, de las recetas. Entonces, como quería convencerlas, pues un día que vinieron a mí, cada vez lo hacían en una casa. Y entonces yo, en mi ignorancia y mi osadía, pues entonces
cuando vinieron allí estaban todos tomando el café, yo salí y les dije que por qué no se planteaban trabajar, que por qué no se planteaban hacer cosas distintas, que por qué se tenían que quedar en casa, pero tengo que reconocer que con el tiempo he visto que en realidad eran muy sabias, o sea, yo con mi osadía intentaba, pero en muchos casos ellas lo habían decidido así, eran felices y pensaban que les había tocado un momento en el cual ellas no tenían una preparación como para poder optar a un buen trabajo, y era una decisión que en algunos casos era libre y yo no tenía por qué cuestionar que su decisión era equivocada. Pero entonces yo en mi osadía, entonces ellas empezaron ahí todas a meterse conmigo, a decir, no te vas a casar nunca, no, ¿entiendes? A tirarte ahí la maldición esa, no tendrás novio, no. Mi madre era una mujer muy moderna y avanzada a su tiempo y ella esas historias se le escapaban. A mí en realidad el que más historias me contó es mi abuelo. Mi abuela era muy parca, era una persona como con un carácter muy fuerte y entonces, aunque con ella he compartido mucho porque amasábamos, yo fui mi madre tuvo 5 hermanos más, eran 6. Cuando yo nací, mis tíos eran todos solteros, tenía 5 tíos y vivían en una casa con un patio y yo casi que me crié ahí con mis tíos y con ellos. Entonces mi abuela no contaba mucho, yo con ella compartía vivencias en cuanto pues amasábamos y llevábamos el pan, que mira, ese espacio también era un espacio un poco de mujeres, el horno donde se cocía la gente, había un horno que era público para cualquier persona y entonces la gente llevaba ahí el pan o los pasteles o las tortas o lo que fuera y tú pagabas porque lo cocieran. Y ese espacio también era de mujeres, porque las mujeres llevaban a mí me encantaba compartir eso con mi abuela. Primero que amasábamos, hacía yo el mío, entonces, y ahí sí que había. Pero a mí el que me ha contado todas las historias ha sido mi abuelo. Mi abuelo, hemos hecho el árbol genealógico de toda la familia. Las fiestas de moros y cristianos durante muchos años han sido muy machistas, Era una tradición, pero lógicamente, como todas las tradiciones, tienen que evolucionar, ¿vale? Entonces, los hombres salían desfilando, que es el desfile con la música, y las mujeres siempre salían un poco adornando, vamos a decirlo así, ¿vale? Adornando después de bailarinas, en las carrozas, pero no en igualdad de condiciones, no desfilaban al lado. Poco a poco, en mi pueblo sí que ha ido cambiando. Entonces mi padre luchó mucho por eso porque fue presidente de la comisión de fiestas y consiguió a ese respecto que la mujer pudiera tener en ese momento no una capacidad igual como ahora la tiene, porque este año se ha nombrado a la primera presidenta de las fiestas de moros y cristianos en IBI, ¿no? Pero ahora ellas pueden ser socias de cada comparsa como los hombres. Y entonces, en aquella época, las mujeres no podían salir al desfile con la cara pintada de negro. Sabes que en los moros y cristianos pues hay mucha magia, muchos maquillajes. Entonces las mujeres no podían. Estaba prohibido que las mujeres salieran pintadas. Y mi padre eso lo cambió. O sea, mira, y eso es algo importante. Ahora sí que se ha luchado mucho más y las mujeres tienen... En IBI hay otras poblaciones donde han decidido decir que la mujer entonces será la bailarina, pero en mi pueblo no, en mi pueblo ahora. Y mira, eso lo consiguió él. Yo siempre he doblado los calcetines de una manera, ¿no? Que es la que te enseña tu madre, a doblarlos. Y yo... Cuando, es que me da risa, porque eso lo hemos hablado muchas veces, cuando vivo con Juanvi, con mi marido, ¿no? Entonces él los dobla un día y digo, no, así no se doblan los calcetines, porque él y me dice, ¿hay un manual de cómo doblar los calcetines?
Y digo, no, y claro, es como tú has aprendido, ¿no? Mi madre muchas cosas, porque mi madre era muy habilidosa para todo. Era muy moderna y se complicaba poco la vida, no era de las que ponía el cocido ahí, bueno, no, pero ella aprendió a hacerlo todo muy rápido, pero lo hacía bien. Entonces sí, me enseñó punto, que no aprendí mucho porque a mí el punto no me decía nada. Luego lo intenté con el ganchillo, intenté hacer un bolso y me salió casi que un traje de... me salió gitana. Pero sí, luego también recetas de cocina, también muchas. Teníamos algunos muy... jugábamos a la goma, luego también jugábamos a los cromos, a cambiar los cromos. Jugamos también durante una época, y cuando estábamos estudiando en el colegio, las guerras un poco, pues entonces esa época fuimos un poco más bélicos y entonces jugábamos que si yo soy, bueno, un país o el otro país, y ahí con piedras y todo eso me acuerdo también. Y bueno, también a las tenderas, a las cocinitas, a todo eso también jugábamos. A cualquier cosa, yo creo. No, al diablo también, que saltaba también, al yo-yo, al aro. Bueno, cuando llegué, la verdad es que la impresión no fue muy buena. Un poco por la gente, la gente me pareció un poco cerrada, y luego porque como que al principio te cuesta un poco, Castellón como que la vas amando, bueno, en mi caso poco a poco, ¿no? Pero al principio pensaba, aquí no debieron comprar ninguna regla al arquitecto porque están las casas unas dentro de otras, no hay altura. Bueno, cuando la primera vez que yo entré en la Plaza María Agustina, con el coche, y vi que iba en dirección contraria, es que esa sensación de decir, no te lo puedo transcribir, o sea, fue como decir, por favor, que esto es un sueño, una pesadilla, que van todos en contra, que ¿qué hago, no? Entonces, luego las calles así muy metidas, también influye el hecho de que no conocía a nadie, entonces el hecho de llegar a un sitio que no conoces a nadie, tienes ahí, me habré equivocado, ¿no? He hecho bien en venirme, en dejar todo, venirme aquí. Vinimos a trabajar porque decidieron abrir bastantes oficinas aquí en Castellón, y entonces, como nosotros ya estábamos trabajando ahí en Alicante, pensaron que era mejor que la gente viniera aquí. Nos dieron esa posibilidad. Entonces yo al principio lo recuerdo como un poco turbio, ¿vale? Luego yo allí estaba en un grupo de teatro. Al principio me vine aquí, intentaba irme los fines de semana para ensayar con ellos y poder seguir en el grupo, ¿no? Un poco es una situación como, no por la ciudad sí, sino era por mi vivencia, porque lo había dejado todo, porque aún no estaba decidida a quedarme, sino que venía a ver y a ver qué pasa. Las fiestas de la Magdalena, y ahí yo creo que para nosotros hubo un cambio muy importante, porque sí es cierto que en la Magdalena aquí todo el mundo sale. ¿Dónde está esta gente todo el año? ¿Dónde estaban antes? Pues sale todo el mundo. Empezamos, eso hace que nos conozcamos más, que compartamos momentos con la gente que es de aquí y que vayamos un poco, en mi caso, vaya valorando pues que hay otras posibilidades, que conoces a otra gente, que es gente más abierta, y entonces hay más capacidad como de relacionarte. Y fue un cambio bastante importante descubrirlas. Llegué aquí hace aproximadamente en el 95, eso sería 96, y me gustó mucho porque muchas cosas, porque veía que aunque era una ciudad que no era muy grande, era muy bueno, es muy cómodo vivir porque todo lo tienes al alcance. Eso te da una calidad de vida que es muy importante, no tienes estrés, no tienes que coger el coche, y te hace vivir mejor, ¿no? Y eso también se valora mucho.
y luego veía que había de todo, entonces no como ahora, que ahora sí que hay un cambio importantísimo en la ciudad, pero entonces había pues un poco de todo. Es cuestión de ir un poco, pues había algo de teatro, había en el principal un poco, que era aun cuando lo explotaban de manera privada, había algo, pues algo de música, algo, y esa parte que a mí me gusta mucho, que es la parte de actividades culturales, pues poco a poco vas conociéndola. El teatro era en el principal, donde hacían, que sí que es cierto que algunas obras que traían eran muy buenas. También he visto teatro en... ¿El Rex? El Rex, muy bien, que ahí también hacían teatro, en Magdalena. Ese tipo de teatro era teatro convencional, preferentemente, en lo que había, ¿no? Luego también aquí había el teatro amateur, que también habían muchas actuaciones, que eso es algo que también me sorprendió un poco, que había cantidad de grupos amateur. Yo aquí llego por casualidad y por suerte, porque bueno, yo creo que mi canción preferida es Gracias a la vida, porque de todo he tenido, pero en general hay muchas cosas por las que tengo que dar las gracias cada día y mucha gente, y también por mucha gente que me he encontrado por el camino. Entonces yo trabajaba en una oficina, el director en ese momento era Alfredo, y entonces él me dijo, pues mira, yo tengo un vecino que me parece que hace teatro, porque le contaba eso, que el teatro para mí era muy importante, que me gustaba mucho, que me parecía que era algo que vale la pena. Entonces él me comentó, pues Antonio Arbeloa, y me dice, entonces, como venía de vez en cuando, pues entonces nos presentó. Entonces ellos estaban montando una obra, no sé cuál era, y me dijo, mira, ahora mismo ya tenemos la obra montada, pero no te preocupes, se quedó mi teléfono, entonces cuando vayamos a hacer un montaje nuevo, que haya una posibilidad de que tengas un papel, te llamo. Y la verdad es que no tardó mucho porque, o sea, para el papel, la persona que estaba un poco preparando el personaje, que yo entré, pues tuvo que dejarlo y entonces me llamó, que era Balada de los Tres Inocentes, que a día de hoy seguimos... Todavía seguimos representando, porque es una obra súper divertida. Estamos en el Teatro El Raval de Castellón. Está ahora el teatro que se remodeló, porque estaba, pues eso, era un teatro ya muy antiguo, y las butacas eran muy antiguas. Y aquí era el espacio donde siempre se produce el Castellón a Escena, que normalmente cada año, empezando en octubre, normalmente, pues dependiendo de los grupos, a veces 15, a veces 16 grupos amateur, cada fin de semana actúa un grupo distinto. Es algo, yo voy a decirlo como lo pienso, creo que es bueno y es malo. Es bueno por una cosa, porque está claro que pone en valor el teatro amateur, que da posibilidades al teatro amateur. La gente tiene bueno, tenemos que estrenar, se pide que se estrene o que sea un montaje que no se haya representado en los últimos 5 años, y eso hace que el grupo se vuelque, que se mantenga, que la gente vea que el teatro amateur puede ser tan bueno como el teatro profesional, cosa que mucha gente pone en duda, porque a veces piensan, el teatro amateur, ahí será un rollo, será... No, es bueno o malo como el teatro profesional, porque yo he visto teatro profesional que a lo mejor no me he ido porque siempre tengo un respeto por el profesional, que no me guste es otra cosa, entonces, pero no todos los montajes son buenos. Entonces creo que es bueno porque da voz, pone en su sitio al teatro amateur y da posibilidades, pero es malo porque los grupos se acomodan, como actúan aquí en Castellón a Escena y actúan en Magdalena, punto, tenemos solucionado. Y yo creo que se pierde mucho porque hay muchísimos certámenes. Nosotros ahora estamos participando, sobre todo, nosotros tuvimos la mala suerte con la obra Lo que deja ver el ficus cuando se poda, que es la que representamos
este fin de semana la hicimos a beneficio de Manos Unidas, la estrenamos en el 2018. Es una obra que ha escrito Antonio Arbeloa, la ha escrito él, la ha dirigido. Tengo que decir que Concha Eustaquia, que es mi personaje, es un regalo porque es un papel que ha escrito para mí y eso vale muchísimo. Pero esa obra nos seleccionaron para ir a muchísimos sitios, pero llegó la pandemia y estuvimos en Chinchón, estuvimos en Carcagente, donde inmodestamente voy a decir que gané el premio a la mejor actriz de reparto y es un certamen nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que los grupos aquí se acomodan y ya no buscan tener más actuaciones, ya no buscan salir por ahí, y entonces es bueno porque lo potencia, pero es malo porque la gente se acomoda. Desde que tú piensas, vamos a hacer esta obra, ¿no? Tú la lees, yo pienso, no vamos a poder, ¿no? Cuando la leo digo, ¿cómo vamos a conseguir transmitir eso? ¿Cómo vamos a conseguir que el escenario quede bonito, que transmitamos esa idea que queremos? Pero luego poco a poco se va trabajando, todo encaja y cuando llega ese día que tú cuentas la historia, percibes, que eso es, yo creo que es muy importante, ¿no? Cuando tú percibes si te siguen, ¿no? Eso lo has notado, si se ríen cuando toca reírse, si el otro día cuando acabó la función había algunas personas del público que estaban llorando de la emoción y eso quiere decir que le has llegado, que le has hecho, si oyes la carcajada percibes mucho, ¿no? Y ese momento es como que hace ahí algo que tú consigues que esas personas entren en tu historia, que la crean, que la vivan y que en ese momento solo existe, ¿no? Como el escenario y la historia y ellos. Y ese momento es mágico. Y luego ya el de los aplausos. De este teatro quiero decir que creo que ahora se le está sacando muy buen rendimiento. Es la Filmoteca también, vienen muchos escolares en campañas que se está haciendo, porque es importantísimo acercar el teatro a los niños, que los niños entiendan que el teatro no es un rollo, que el teatro es divertido, que en el teatro se aprenden cosas, que con el teatro pueden viajar, pueden conocer otros mundos, otras historias. Y ahora yo creo que el Raval está apostando por eso y funciona muy bien. Las tabaqueras, me encantó la forma de actuar, el montaje. Bueno, ahora es que la ciudad en ese aspecto, Castellón ha cambiado mucho, ha ampliado mucho sus ofertas, sus posibilidades. Hay un espacio que actualmente tiene una programación que es muy buena, con mucha oferta a todos los niveles, que es el Menador. Está el Museo de Bellas Artes, ¿no? El museo el año pasado nos ofreció, y este año me lo he perdido porque fue la presentación de nuestra revista, pero Héctor Alterio en el museo recitando. Mira, se me han puesto de verdad porque además de que es un actor que me encanta, es que la pasión que transmitió Carmelo Gómez, que vino a hacer un espectáculo sobre Lorca, excepcional. Emilio Gutiérrez Cava, ahora ha estado Charo López, que no he podido ir a verla porque tenía otro compromiso. También organiza charlas, encuentros, conciertos. Está el Casino también, que todos los lunes tiene también una programación musical. Está el Auditorio. O sea, ahora la oferta, tú coges la guía o a través de internet, o a mí me gusta en papel porque ya me subrayo lo que me interesa. Hay presentaciones de libros en cuentacuentos, o sea, las posibilidades culturales yo creo que ahora son muy importantes. Y lo que a mí me parece importante es que son espacios abiertos donde la mujer va igual que el hombre. Ahora no hay un espacio donde solo van mujeres, sino que ahí vamos todos. Y afortunadamente, como ya comentábamos el otro día, la participación de la mujer a nivel cultural es grandísima, es mucho. Y claro, hay mucho terreno todavía
en el que tenemos que avanzar, porque justamente este mes lo estamos viendo, con cosas que están pasando que es muy triste que ocurran hoy, ¿no? Tenemos que seguir avanzando, pero por lo menos a nivel cultural sí que hay un avance muy, muy importante. Yo creo que ahora como que esa separación hombre-mujer se ha perdido. Ahora no está claro tampoco hombre-mujer. Ahora el abanico es grandísimo, con, no digamos, una tolerancia al 100%, pero sí una aceptación de que ni es blanco ni es gris, ni es blanco ni es negro, perdón. Estamos con la gama de los grises y lo importante. Puede que sí, puede que en determinados ambientes, o si tú vas a una conferencia o a un recital, a lo mejor son más mujeres que hombres, pero no creo que sea porque ese sea espacio de mujeres. A ver, por ejemplo, miras los clubs de lectura y tú ves, los clubs de lectura son todo mujeres, pero no es un espacio de mujeres. Lo que pasa es que es un espacio donde las mujeres se sienten cómodas y son capaces de... Porque, a ver, los hombres y mujeres está claro que tenemos que tener los mismos derechos, que tenemos que tener las mismas oportunidades, pero no somos iguales. Vamos, yo no voy a entrar a debatir con nadie porque cada uno, yo desde mis años ya pienso, me abro y pienso que cada uno es libre de pensar lo que quiera y yo tengo que aceptar que piensa, a veces me cuesta, pero piensa diferente. Pero sí que es cierto que somos distintos. O sea, lo que tú puedes, yo lo noto con mi marido, yo llego y he estado en la universidad. Lo digo por la forma de expresarnos, por la forma de sentir, porque somos más capaces de transmitir, porque llevamos muchos años donde el hombre ha podido expresarse menos a nivel de sentimientos y eso cuesta también de cambiar. Entonces yo a lo mejor le cuento, pues he hablado, o sea, mi resumen, pues, y además porque hablo un poco, pues puede ser media hora, pero él con 2 palabras puede definir su día, o sea, son 2 palabras, ¿no? Te dices, hombre, algo más habrá pasado, ¿no? Entonces yo creo que en los espacios donde hay que hablar de sentimientos, hay que hablar de las emociones, ahí las mujeres nos sentimos más cómodas porque no tenemos vergüenza, porque nos importa menos lo que vaya. Entonces por eso se están creando esos espacios, dijéramos, de mujeres, pero siempre hay algún hombre que se cuela. Entonces yo esa diferencia no la he sentido a lo largo de mi vida porque he compartido muchos espacios con hombres. Entonces, no, lo que creo que lo hace diferente es la manera de vivirlo cada uno. Nosotros, de un grupo que éramos a lo mejor una clase que podíamos a lo mejor 30 o 30 y pico, por el camino iban cayendo muchísimas mujeres, muchísimas compañeras, o bien porque se ponían a trabajar, o sea que era lo inmediato, porque allá había mucho trabajo, pues la gente, ¿para qué voy a estudiar? ¿No? ¿Para qué va a estudiar si a lo mejor cuando se case va a dejar de trabajar? Entonces en ese proceso nosotros realmente a la universidad pasamos muy pocas, pasamos 5 o 6 solamente de todo ese proceso, 5 o 6. ¿Por qué? Porque queríamos estudiar y lo teníamos claro. Yo durante todo ese proceso sí que lo tenía claro. Siempre he querido aprender, he querido estudiar, he querido tener... Y sobre todo, no he querido depender de nadie. Entonces eso hace que intentes... ¿Cómo? No. Es que si me caso, hombre, si te casas, tú trabajas y tienes posibilidad de decidir, que es lo importante, ¿no? Entonces... yo luego estudié químicas. Química también era una carrera que preferentemente ya éramos algunas mujeres, pero tampoco éramos muchas, ¿vale? Entonces yo estudié químicas, acabé químicas y entonces yo fui a una entrevista de trabajo y uno de los requisitos claro, porque ellos entonces pensaban, bueno, pues alguien que haga todo, ¿no? Y uno de los requisitos era que tú tenías que ser capaz de coger un saco no me acuerdo los kilos, pero vamos, ni loca. Entonces yo no podía optar a ese trabajo.
Hoy eso está más regulado y eso sería sexista y estaría, porque tú no puedes ahora condicionar un trabajo en el que va. Otra cosa es que pida una persona para cargar los sacos, pues tiene que ser capaz, sea hombre o sea mujer, pero si tú vas a hacer un trabajo de químico, pues eso no lo tienes que hacer. Entonces, no, en ese proceso la industria estaba mucho más volcada para que fueran hombres. Luego entré en banca y sí que tengo que reconocer que la Caja de Ahorros del Mediterráneo en ese aspecto era un poco una excepción. Era una excepción porque sí que daba posibilidades. No se cerraba a que las mujeres, si teníamos una capacidad de poder ser directoras o de poder, fuera. No es que todos fueran, pero si tú querías, podías llegar a serlo, no te cortaban. ¿Qué pasa? Que yo os comenté que sí es cierto que cuando nos reunían a los directores para darnos, bueno, pues eso, como darnos instrucciones o darnos, pues el director de zona, que era muy aficionado a dar esas coletillas, decía, pues vosotros por la mañana cuando os estéis afeitando, pues entonces pensar, claro, no nos afeitamos todos, aquí hay algunos que no nos afeitamos y que somos mujeres. Entonces, pero casi a veces eran más machistas los clientes que los propios compañeros o la entidad, porque llegaban y decían, el director, no, mira, soy la directora. Ay, directora, como diciendo, aquí directora, Y yo en muchas ocasiones, a veces en situaciones un poco complicadas que en la banca se vivían, pues he tenido que recurrir a algún compañero diciéndole, necesito tu bigote, como necesito que vengas aquí porque la situación va a ser un poco complicada y como mujer no me va a respetar como si fuera un hombre director. Entonces eso sí que se ha dado. Yo creo que ahora ese aspecto es más abierto, ¿no? El problema que tenemos ahora es que realmente hemos abierto la capacidad de que la mujer llegue a los puestos directivos. Hemos abierto esa capacidad de que pueda formarse, pero no le damos los medios, no conseguimos que la mujer concilie la vida familiar en igualdad de condiciones que el hombre. Y ese es el reto que tenemos. Ahí, para el hombre es muy cómodo. O sea, quien sea hombre o mujer, si está en casa y se lo hacen todo, va a decir que no se lo hagan. O la gente que vive con sus padres y llega allí y tiene, sea hombre o mujer, la ropa planchada, la cama hecha, la nevera llena, la comida puesta. ¿Alguien va a decir que no quiere eso? Claro, eso es lo que hay que trabajar. Luego tiene que haber guarderías, tiene que haber facilidad para que si una mujer tiene los niños enfermos pueda llevarla a algún sitio y sepa que están atendidos. O que se puede quedar ella o se puede quedar el marido en casa. Entonces en ese terreno es en el que sí que tenemos que avanzar todavía mucho porque nos queda mucho todavía. Pues mira, aparte del que estamos, que es el Teatro del Raval, el Teatro del Principal. Otra cosa que me encanta son toda la parte de cerámica, los bancos, los bancos del Paseo Ribalta. Me parece que son preciosos, aunque no sean los originales, porque los originales pues se trasladaron, pero me parece que son muy bonitos. Yo creo que la ciudad es en cuanto a esos espacios así un poco diferentes, es bonita. Luego la plaza, no sé, como la Plaza Santa Clara, la plaza, son bonitas, el Parque Ribalta. Yo creo que hay muchos espacios. Luego el parque también de la zona, el Parque de Ferro, que es de mi zona, también es muy bonito. Esos espacios son chulos, ¿no? Son bonitos. Pero bueno, casi siempre me inclino más por lo teatrero. Yo el olor, aunque a lo mejor no está aquí dentro de la ciudad, es el olor del mar, porque yo aquí cuando vine también tener el mar tan cerca, que no hemos hablado, porque es el Grao, pero porque Ibi está en el interior, es en montaña y está pues a 40 kilómetros o así del mar. Nunca había probado, hasta que vine aquí, además,
oí hablar de Chimo y primero, yo Chimo siempre lo he asociado con un nombre, entonces no entendía de qué hablaba la gente. Y hasta que lo probé, sí, me encanta, sí. Yo cuando pienso en las mujeres de Castellón, te va a parecer, pienso en la Universidad de Mayores, porque en el aula, porque la proporción de mujeres es muy grande y porque ahí he conocido mujeres de todas clases. He conocido modistas, he conocido amas de casa, he conocido algunas que han estudiado, escritoras, abogadas, y formamos un gluten en el que compartimos un espacio en el que queremos aprender, y para mí ese espacio, a mí como las reuniones de mujeres como que me dan tranquilidad, ¿no? Es como un espacio en el que estamos ahí tranquilamente. Por ejemplo, también pues un club de lectura me asociaría con las mujeres. Pero para mí el volumen más diferente y más grande de mujeres que me lo ha aportado la Universidad de Mayores. Te deseo lo suficiente, me susurró al oído. El sol suficiente para iluminar tus días. La lluvia suficiente para que aprecies el sol. La alegría suficiente para fortalecer tu alma. El dolor suficiente para que aprecies los pequeños momentos de felicidad en la vida. Y los encuentros suficientes para que puedas decir adiós de vez en cuando. Eso es lo que yo os deseo a vosotras.